esta computadora. Bueno, acá estamos, voy admitiendo. Bueno, yo lo que quería hoy era, bueno, tratar de resolver, tenía cosas para desarrollar. A ver, vamos a terminar de admitir, porque somos unos cuantos. Buen día a todos, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, espero que Betina tenga grabada su clase, porque ellos no la grabaron. La verdad que se fue como esto como complicando, ¿eh? Marité, yo te decía que Betina grabó la clase. Bueno, le voy a pedir que la suba a YouTube, o que se las mande por Zoom. No sé cómo será la manera. Yo la subo a YouTube porque, bueno, me resulta más cómodo. Pero Bueno. vos podés subir a YouTube lo que grabás en la plataforma de la escuela o tiene que ser solo Zoom lo que subís. No tengo idea. Yo en general, cuando los doy por Zoom, tomo mi Zoom y me lo subo a mi página y ahí me queda, porque si no es complicadísimo. Sí, eso sí, el tema es que ella lo grabó en nuestra plataforma. Sería una pena Bueno, le porque voy fue a una pedir que clase en todo caso, fantástica. bueno, no sé si el objetivo de la clase de Betina, me parece que se cumplió, tuvo que ver, chicos, con este tema de poder articular los conceptos entre Freud y Lacan, porque hay mucha gente que me plantea que está como en una nube. Yo hoy también tenía pensado hacer alguna articulación entre síntoma y fantasma de Freud a Lacan, para redondear un poco la cuestión, en el caso de la histeria y la neurosis obsesiva, pero más que nada yo lo que quería era, bueno, que ustedes trataran de resolver las preguntas más complicadas que les quedaron del seminario. Antes que nada, yo les quería proponer a todos que como material para el tema neurosis obsesiva, hay un material que está en una página de YouTube que se llama La Cosa Freudiana. Yo los había invitado, este lunes que pasó, nosotros hicimos una puntuación, una puntuación interesante del hombre de las ratas. Y yo me interesaría mucho que ustedes pudieran escuchar, por lo menos la disertación, que dura unos 45 minutos, porque hay muchas cuestiones que por ahí a la gente que tiene ya una familiaridad mayor con Freud les va a resultar muy interesante, porque yo ahí también voy haciendo una lectura del caso y del material y lo voy articulando con algunas temáticas de Lacan. Entonces, por eso digo, ponemos también este material, que yo después, todavía no lo subieron, pero lo deben estar por subir. Yo después les paso el link, si quieren, pero igual es muy fácil, porque ustedes ponen La Cosa Freudiana en YouTube y aparece una página de psicoanálisis. Hay materiales de Graciela Berraute, de Mariela Westcam, así que me parece importante, porque yo realmente creo que siguiendo, digamos, la presentación de Freud, cómo él piensa el síntoma obsesivo, cómo él ubica toda la cuestión del padre, cómo él va reconstruyendo la causa de la enfermedad, cómo se va generando la producción de síntomas, cómo va reconstruyendo, digamos, toda la cuestión fantasmática y toda la línea identificatoria. Es decir, Freud va haciendo como un armado, como hace en todos los casos, sobre todo en también en El Hombre de los Lobos, entre síntoma y fantasma, ¿no? Que sería, digamos, este entramado entre la posición de goce del sujeto, que siempre, digamos, el fantasma tiene que ver en los neuróticos con cierta posibilidad de transformación y de reescritura de este fantasma fundamental que Freud descubre, que es pegan a un niño. Entonces, la lógica del fantasma, Lacan nos va a decir
que justamente la tarea del análisis es una tarea de poder reescriturar allí donde eso era, yo debe advenir, es decir, allí donde la gramática pulsional de alguna manera queda articulada este fantasma primordial de pegar a un niño, que va a tomar diferentes versiones pulsionales, se trata entonces de poder modificar cierta posición de goce, hacer cierto movimiento allí, y la posibilidad de cifrar y de poder articular por la vía del síntoma, trabajando desde el síntoma en el comienzo del análisis al síntoma como producción de final de análisis. Entonces, si bien el síntoma no es un concepto que aparezca a la altura del seminario de la lógica, pero de alguna manera vamos haciendo esta articulación, se trata entonces de allí donde eso era, yo debo advenir, ¿no? Es decir, en el caso, es muy interesante, en el caso del hombre de las ratas, cómo finalmente, si bien él rechaza la existencia de esa escena donde el padre lo golpea y pronuncia la frase de, bueno, este hombre será un gran hombre o un criminal, a partir de ahí se va como traduciendo y se va pudiendo empalmar síntoma y fantasma, porque es una manera, el síntoma es un anudamiento entre goce y significante. Nada sabríamos del síntoma, del fantasma, si no es por la vía del síntoma, porque el síntoma ya supone una articulación entre el goce y el significante. Entonces nosotros vamos del síntoma hacia el fantasma, y es muy interesante situar esta cuestión que va desde este fantasma primordial, que es pegar a un niño, como el neurótico obsesivo, fundamentalmente, queda muy coaptado en lo que serían las dos producciones secundarias, los dos fantasmas secundarios al de pegan a un niño, que desde Freud sabemos que son dos, la escena de seducción y la escena primaria, ¿no es cierto? Si uno analiza los casos freudianos, es muy claro que en la histeria prevalece la escena de seducción, ¿no? Siempre en la histeria aparece, digamos, esta conversión del pegan a un niño hacia la vía de él me sedujo, ¿no? Siempre la cuestión pasiva. Por eso Freud en algún momento se pregunta, ¿pero cómo todas mis histéricas tuvieron una familia de perversos donde fueron seducidas? ¿O esto también tiene que ver con el campo de la fantasía, ¿no? Evidentemente hay una transformación, una permutación de este fantasma original en esta traducción, él me sedujo, ¿no? Sin saber, sin tener yo nada que ver, qué he hecho yo para merecer esto, ¿no? No se formula, y aparece entonces la cuestión de la seducción. Ese sería el meollo histérico. Mientras que en el neurótico obsesivo lo que predomina es justamente la cuestión de la escena primaria, sobre todo focalizada en la crueldad del padre, ¿no? Esto es muy importante. Piensen en la famosa escena del coito a tergo del hombre de los lobos, que había condicionado totalmente su vida sexual. Y en el hombre de las ratas aparece esta cuestión, ¿no? De esta famosa escena del tormento de las ratas, que aparece, digamos, reactualizando la crueldad paterna, y toda esta cuestión entre el obsesivo y su padre, ¿no? Y donde la dama, la relación con la dama, va a reformularse y va a estar tomada por las mismas coordenadas pulsionales de la relación con el padre. Por eso está el obsesivo, el preocupado porque el tormento de las ratas le acontezca a su amada y a su papá, ¿no? En ese sentido. Por eso, digamos, yo los invito a que puedan escuchar el caso.
Yo no quiero tomar hoy todo el material y repetirlo porque ya está grabado, pero me parece interesante que lo tengan para situar este predominio, ¿no es cierto?, de ambas fantasías, que son modalidades de traducción de este fantasma primordial, ¿no? Que en el primer capítulo del libro de Pommier, si lo tienen, van a situar como esta cuestión de un padre sodomizador en el origen de todo, ¿no? Un padre sodomizador con el cual el neurótico obsesivo está identificado, identificación que en algún lugar tiene que caer para poder acceder a la posibilidad del amor, de quedar sintomatizado por una mujer. Esto es una intervención muy interesante en mi presentación que hizo Gustavo Cereseski, que realmente es muy atinente porque, bueno, se trata en los obsesivos de cómo entre la crueldad y el amor es necesaria la caída de una identificación a la crueldad con el padre primordial para que puedan realmente salir de esta cuestión ambivalente, ¿no? Este famoso síntoma obsesivo de este personaje, que cuando ve una piedra que está en el camino donde va a pasar el carruaje de la amada, primero saca la piedra, después la vuelve a poner, ¿no? Como vacilando entre querer amar y cuidar a la amada, o, bueno, que se caiga el carruaje con ella dentro, ¿no? El tema de la crueldad. Y en la histeria, evidentemente, lo que aparece versionado en este padre sodomizador es el padre seductor, ¿no? En este punto, la histeria erotizando, sexualizando esta intervención paterna por la vía, digamos, de la seducción, ¿no? Bueno, eso me parecía muy importante. Yo creo que con Bettina ustedes estuvieron trabajando toda la cuestión del grafo, ¿no? Porque no me cuentan, bueno, yo realmente podría hablar toda la hora, pero me gustaría, dado que, bueno, vamos a hacer este Zoom, después vamos a hacer otro más, me gustaría escucharlos un poco, de qué piensan, de por dónde andan con los trabajos, porque, bueno, es nuestro último encuentro y la verdad que, bueno, querría tener alguna devolución de cómo fueron las cosas, de por dónde andan. En principio, antes que nada, está entrando Romina, la voy a hacer entrar. A ver, en principio, les quiero comentar que hoy recibí un mail, que después se los voy a reenviar a todos, de Darío Groel, donde me plantea que hay una fecha límite para la presentación de escritos, que va a ser el 18 de agosto, porque la última clase que ustedes van a tener de este cuatrimestre va a ser el sábado que viene, que sería el sábado 18 de julio. Tienen hasta el 18 de agosto para presentar esto. Entonces, por eso me interesaba aprovechar los que ya tienen algún trabajo encaminado, que me pregunten, que me digan qué material les faltan, que yo así me agendo a quién le tengo que mandar qué cosa. Y además poder ayudarlos un poco si es que alguno ha tomado alguno de los temas que yo propuse aquí, que me parecen bastante variados, porque si bien es un seminario de clínica donde hemos situado las grandes presentaciones, la histeria, la neurosis obsesiva y la fobia, porque después en otros seminarios van a ver las otras presentaciones, las perversiones, la psicosis, las patologías de borde, etc. Me interesaría, digamos, bueno, escucharlos un poco. Los trabajos van a ser un solo trabajo que va a representar, digamos, la presentación de ustedes, de todos los seminarios que cursaron. Si cursaron 4 y presentan un trabajo, bueno, ese trabajo va a cuenta de los 4 seminarios, ¿se entiende, no? Que vale para la aprobación de todo lo que cursaron. Pueden tomar temáticas diversas, y el otro tema es que tienen que tener 4 carillas con un interlineado de 1,5, y tienen que mandársela a los correos, a las direcciones de correo de Darío y de Ricardo. Esto es un poco lo que yo tenía para comentarles. Bueno, me gustaría que, bueno, escucharlos un poquito.
no sé, pregunten, comentarios, trabajos. Hoy había recibido un mail de Janina Labore, puede ser, ¿no? Janina, ¿estás por ahí? Yo no me quedó claro cuál era el trabajo, porque hay dos trabajos. Hay uno que yo me olvidé de poner en la bibliografía, que es un trabajo que yo presenté en la Lacano de Buenos Aires de 2013, que está en el libro Ética y Política del Psicoanálisis, que es un libro publicado en letra viva por los docentes del colegio, pero que yo no lo encuentro en mi biblioteca. Se ve que lo extravié y tampoco encuentro, porque tuve un problema con una de mis computadoras, el material, que es un escrito que yo hice sobre, bueno, la cuestión del, digamos, de lo inconmensurable de la demanda de amor en la histeria, que prometo que, bueno, lo voy a recuperar, porque lo que voy a hacer ahora es llevar mi PC, la que estalló. Yo tengo dos que estallaron, dos laptops. La última la pude recuperar, pero hay una anterior que no llegué a leer el disco rígido y ahí está el material. Entonces, bueno, me va a llevar unos días llevarle el disco al chico de la computadora para que me baje los materiales, ¿no? Es algo así como la inconmensurable demanda de amor en la histeria, en la mujer, y es un poco una cuestión para ubicar a la histeria como cierto punto de impasse en la construcción de la femineidad. Les cuento más o menos de qué se trata, digo, por los que querían trabajar en histeria y femineidad, creo. Es un trabajo importante porque hay una película, no sé si ustedes la vieron, que se llama La Cacería, que es la historia de un profesor, un docente de un jardín que es acusado de abuso porque hay una niñita, una pequeña que tiene 5 años, que bueno, se enamora de él. Es una niña que está en una familia que es bastante, podríamos decir, complicada, en el sentido de que la niña es testigo de las búsquedas pornográficas de su hermanito puber en la PC, que le muestra penes en erección, y los papás son bastante poco cautos a la hora de, digamos, defender su intimidad, ¿no? Resulta que tienen un amigo y ella se enamora de este profesor, que es amigo de la familia, y le hace una carta de amor, un corazoncito, una carta no porque no escribe, pero le pone un corazón. Entonces el profesor le dice que no, que bueno, que él es amigo del papá, que es como un tío y que bueno, que le encanta el corazoncito, pero que no pueden ser, una cosa así, digamos, no me queda muy claro, pero bueno, rechaza esta demanda de amor, y entonces la niña lo acusa delante de los profesores del jardín, de la maestra, de que le ha mostrado su pene desnudo en erección, que le ha mostrado su pene, que es lo que ella vio, que le mostró el hermano en internet, digamos, ¿no? Pero se lo atribuye a él. Entonces, bueno, se desata toda una persecución, aparece un experto que le hace confesar que fue, bueno, una cosa horrible, donde se muestra además toda la falta de ética de muchos expertos en abuso, que bueno, evidentemente no entienden nada y no pueden escuchar nada. Y bueno, aparece toda una cacería y una discriminación contra este hombre que es acusado de pedófilo, imagínense, ¿no? Si bien, bueno, no pasa a los hechos, pero bueno, aparece como un exhibicionista, ¿no? Y bueno, y toda la película, digamos, un poco yo la lectura que hago es justamente esta cuestión histérica, ¿no? El exceso, a dónde puede llevar el exceso de la demanda de amor, ¿no? En la histérica, donde, bueno, en algún lugar esta cuestión, digamos, de ser amada, de seducir al otro, de sintomatizar al otro, de esclavizar al otro, llega a un punto, digamos, de donde hace estragos, ¿no? Hace estragos para el otro, para sí misma, y dificulta ciertamente el pasaje a la feminidad, ¿no? Porque hay algo allí, digamos, de una consistencia muy fálica en esta pretensión amorosa, ¿no? Porque más allá de ser amada aparece la cuestión muy falicizada de, bueno, de ser aquello único y absoluto para el otro, ¿no? De ahí este cierto deslizamiento
muchas histéricas de algunas cuestiones locas, celotípicas, que no llegan a ser un delirio, porque no hay de la psicosis, pero sí puede haber una cuestión de cierto desanudamiento y de cierto episodio de locura histérica, donde aparece la cuestión celotípica como muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que era un escrito importante para que lo tuvieran. Si la persona, no sé quién es la persona que está trabajando sobre eso, porque está ese texto y después este otro texto que yo presenté en una jornada del colegio, ese sí lo tengo, que es la cuestión de cómo, digamos, no hay posibilidad, digamos, de un destino femenino sin ir más allá del estrago materno, ¿no? Pero ya es otra temática, digamos, que hace a la cuestión del estrago y la construcción de la femineidad. Pero bueno, estos dos trabajos prometo que se los voy a buscar y se los voy a dejar ahí en el PDF, en el WhatsApp. Bueno, veo que sigo hablando sola, así que ahora me callo. A ver quién tiene algo para preguntar, aportar. Ahora que podemos hablar, que no tenemos solo el chat, aprovechen. Hola Marité, buen día. Hola, buen día. ¿Quién sos? Porque me sale Moto E Plus. Natalia. Natalia. Natalia, ¿la imagen se ve? Sí, Natalia. ¿Natalia cuánto? Natalia Gavito. Natalia Gavito. Hola, ¿cómo estás, Natalia? Hola, ¿cómo andas, Marité? Bueno, antes que nada, gracias por sus clases. Fueron muy nutritivas, muy claras. Así que bueno, te agradezco el haber estado ahí en este momento tan complicado. La clase yo tampoco la pude ver porque se me fue de internet, la de... La de Bettina, que fue una clase muy importante, chicos, porque estaba muy buena. La pensamos dedicada a los que se quejaban de que no entienden, ¿no? La articulación Freud-Lacan, y la verdad que ella trabajó el grafo, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Por eso yo estaba muy, muy preocupada de que eso les quedara, porque yo no tengo tiempo, tengo tanto para dar que a mí no me da para... Entonces, bueno, le pedí a Bettina, y ella, viste, es muy clara, nosotros participamos del mismo grupo, de la cosa freudiana. Además, yo hace muchos años que trabajo con Bettina. Nosotros dimos constitución subjetiva con ella y Mariela Westcam durante algunos años. Después trabajamos en varios grupos de investigación. Entre paréntesis, ahora, en el segundo cuatrimestre, nosotros vamos a abrir un grupo pequeño que tenemos de lectura, que vamos a leer el seminario 21, que es Le Nom du Parent, que es el equívoco entre los nombres del padre y los no incautos yerran, ¿no? Le Nom du Parent. Es muy interesante este seminario. Nosotros estuvimos leyendo la clase del seminario inconcluso de los nombres del padre, y vamos a hacer una ampliación a todos aquellos que se quieran incluir, porque nosotros venimos trabajando con Osmar Barberi, Osvaldo Meira, Claudia Conde, Sandra Butera, Patricia Mariscotti, en un grupo de investigación donde también estuvo Bettina. Primero empezamos investigando sexuación y goces. Primero empezamos investigando el objeto A, en la experiencia analítica. Estuvimos después 3 años estudiando sexuación y goces, y después pasamos, durante 3 años tenemos el seminario de la ética, que tenemos una cantidad de clases y de puntuaciones sobre el semejante, el prójimo, la tragedia, ¿no? Y bueno, terminado el seminario de la ética, vamos a pasar al 21. Entonces, bueno, los quería invitar. Nosotros nos juntamos
los viernes, los segundos y cuartos viernes. Hay un viernes que hacemos el jueves porque uno de los miembros no puede, de 1 a 2:30, es un horario, o de 12:30 a 2, es un horario bastante cómodo. Y bueno, así que después yo les voy a mandar la invitación cuando la armemos, que va a dar puntaje para los que cursan la escuela, ¿no? Supongo que seguiremos por Zoom. Así que bueno, quería invitarlos también a eso antes que se me escapara. Hacemos lecturas del seminario, ¿no? Vamos leyendo las clases, vamos abriendo la discusión. El seminario de la ética fue un trabajo muy importante y presentamos varias mesas de trabajo en las jornadas del colegio, que también los tengo, los materiales, al que le interese la temática trabajamos el tema de la transexualidad, la chica danesa. Así que bueno, si alguien está por ahí, por ese tema, tenemos material también. Bueno, te agradezco, Natalia. ¿Y tenés ya pensado tu trabajo? ¿Tenés? La verdad que todavía no. Todavía no. Bueno, pero ¿tenés alguna pista de por dónde trabajarías? Lo que recién dijiste me interesa, lo de la histeria. Sí. Ajá. Tengo varios casos, varios pacientes, ¿no? Que también... Claro, lo que podés hacer sería, digamos, si vos tenés alguna pregunta, porque el tema sería que vos tomes el material o bien hagas el seguimiento de, bueno, de alguna viñeta que te interese respecto de, bueno, de alguna dificultad en la cura, de cómo vos pensás. Porque yo creo que lo fundamental en la histeria es la pregunta de hasta qué punto la histeria en su trampa fálica, digamos, ¿no? Esta cuestión, digamos, de cómo la histeria participa de esta sobrevaloración del falo, de alguna manera, a veces constituye un obstáculo para lo que tendría que ver con la posición de lo femenino, que implicaría un saber hacer con el más allá del falo, es decir, esta cuestión de saber hacer con lo que no hay, ¿no? En vez de estar todo el tiempo en la queja reivindicativa por lo que el otro no te da y te frustra, te priva o te castra, digamos, poder situar esta dimensión del no todo fálico, ¿no? Del no todo, como que ubica, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Esta posibilidad, digamos, de salir de esta especie de cosa tan agobiante de lo fálico que se anuda al ideal y al superyo, digamos, ¿no? En qué punto, a su modo, por ejemplo, Freud mismo, fíjense en el prefacio del Hombre de las Ratas, plantea que la neurosis obsesiva es un dialecto de la histeria. Es decir, que claramente en ambos funciona la dimensión del falo, la dimensión del ideal, y esta cuestión de esta contracara del ideal, que es el superyo, ¿no? Muchas veces esta cuestión de la dimensión cruel, en 10 minutos se corta, volvemos a corto y después cuando estemos por terminar volvemos a lo mismo, ¿no? Bueno, esta cuestión de la crueldad del superyo, ¿no? A veces en esta cuestión de la queja reivindicativa y de la insatisfacción histérica, a veces hay que descubrir esta crueldad, ¿no? El obsesivo se nota más, porque todos sus pensamientos lo agobian, pero muchas veces la histeria sufre bastante por esta cuestión, digamos, de su queja, es decir, de la consistencia que le da, digamos, a esta satisfacción que ella debería recibir, ¿no? A este falo del cual está privada, ¿no? Y al cual aspira.
muy interesante esto, ¿no? De pensarlo, de situarlo, ¿no? De ver de qué manera se puede reducir la dimensión de esta consistencia fálica, ¿no? Y esta cuestión de, a veces, de cierta melancolización, ¿no? Este tema de, bueno, de al no lograr estos lugares, de lograr esta causación del deseo del otro y esta castración del otro y hacerle falta al otro, una cierta cuestión de bastante crueldad, ¿no? Yo los otros días estaba viendo hay unos documentales en Netflix ahí había uno sobre Sinatra, y claro, supuestamente el amor de su vida es la gran histeria, que es Ava Gardner, ¿no? Que es un personaje de una crueldad impresionante, ¿no? Es como si fuera un paradigma de la histeria, ¿no? Es muy interesante, la verdad que las histerias al extremo, digamos, son... y a veces hay histéricas que, bueno, no se hacen cargo, ¿no? de esta crueldad con el otro y para sí mismas, ¿no? Claro, la bella indiferencia. Claro, este tema, ¿no? Pero esta bella indiferencia y esta cuestión de no hacerse cargo de cómo este goce de la insatisfacción, en realidad, ellas se quejan de lo que, qué sé yo, del otro la priva o la frustra, pero también no hacerse cargo del exceso en la demanda de amor, ¿no? Hay un exceso ahí, ¿no? Yo en la pequeñita esta de la película, me parece que ahí aparece esta cuestión de la crueldad de la histérica, ¿no? En una demanda así muy absoluta de amor o de quedar ubicada en este lugar del falo que causa el deseo del otro, ¿no? Está Janina, me escribió el mail o el WhatsApp para ver cuál era el texto que me faltaba. ¿Estás ahí, Janina? Porque no, por ahí no veo el video, por ahí no está. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Buenas tardes. Bueno, yo soy Jessica. Hay un poquito más alto, Jessica, no te escucho. Me voy a acercar un poquito porque así se escucha mejor. Sí. Quiero, ¿qué tal a todos? Comentarte, Marité, que la verdad que son muy claras las clases. Son conceptos muy difíciles a veces como para elaborarlos y frente a las explicaciones la verdad que se hace mucho mejor. Yo quería aportar más que nada, a ver, ahí está. Yo quería aportar más que nada lo que me había llamado mucho la atención, es esto que habías explicado en una reunión, en uno de los encuentros acerca de la histeria masculina, ¿no? Que muchas veces, bueno, hoy está muy en boga esto digamos, digamos, de la violencia de género o de la feminidad, ¿no? Y muchas veces vos decías, ¿no? Esta agresividad por ahí, ¿no? Del histérico, que a veces se da más que nada como una defensa frente a este padre erotizado que le representa a la mujer, ¿no? Entonces me llamó la atención más que nada esto porque muchas veces hay como una confusión entre si es un psicópata o no, esta generalización de, ay, qué mal hombre, lo que fuera, y para empezar a distinguir que en realidad puede ser una neurosis, ¿no? Y que tiene que ver con la histeria donde hay una defensa continua y que ese amor justamente está como barrera, ¿no? Porque si no, es como si justamente se le arma a esa mujer, o sea, se arma a este padre como esta mujer que elige él, ¿no? Y después, bueno, todas estas crisis económicas o este hombre tipo fallido, por decirlo, también me permitió a mí ubicar mucho mejor por ahí a veces la clínica. Por supuesto que me falta leer todavía un montón y bueno, pero están muy buenas.
Eso es lo que... Claro, yo quería sobre todo para ubicar la diferencia, bueno, esto después lo van a ver en otros seminarios. Una cosa es el fantasma perverso del neurótico y otra cosa es la perversión. Porque la perversión supone alguien que se ubica como sabiendo de un goce y como buscando un partener en quien poder cumplimentar ese goce, logrando entonces la angustia del lado del otro. Hay una escena perversa, sobre todo el sádico goza con la angustia del otro, y monta una escena porque en realidad él cree tener un saber sobre el goce. El neurótico, en cambio, está dividido frente al goce. El goce siempre para el neurótico es algo que tiene una dimensión muy bien de extranjeridad, es decir, hay algo donde él siente que este goce que lo habita es un goce desmedido, un goce que está fuera, más allá del placer, que lo habita, pero que lo habita en una condición donde lo divide, lo produce como sujeto dividido, es decir, no está en la comodidad de la homeostasis del placer. Yo creo que justamente la violencia de género supone, en muchos casos puede haber perversos, seguramente. Yo creo que el caso, o psicóticos, por ejemplo el caso de Barreda, este asesinato serial de mujeres, yo creo que esto está en relación a un delirio, ¿no? Él claramente tenía que terminar de matar estas voces que estaban encarnadas en estas mujeres que lo insultaban, pero que para mí estaban más dentro de su cabeza que fuera de ella, digamos, ¿no? Eran más alucinaciones. Yo creo que ahí hay una psicosis, por ejemplo. Porque a veces es un asesino serial, ¿se acuerdan? Mató a la suegra, a la mujer, a las hijas, es decir, no hay ninguna discriminación. Ahí no hay perversión, porque no hay ningún goce, bueno, yo voy a atarlas, voy a gozar mientras ellas gritan, no, es el asesinato. Ahí hay de la psicosis. Puede haber perversos, puede haber quien goce haciendo sufrir a una mujer, pero en general en la situación de violencia de género lo que uno termina viendo es un punto de impotencia, ¿no? En muchos casos, donde efectivamente hay una imagen masculina muy caída, porque el histérico claramente no logra identificarse satisfactoriamente con este... Fíjense la paradoja, el hombre obsesivo es cruel. Sin embargo, es poco probable un obsesivo bien estructurado que pase al acto, es decir, que le pegue a la mujer. No obstante, va a tener gestos crueles con la mujer, porque es como el tema de la piedrita, ¿no? Primero le saco la piedra, después la pongo, ¿no? Es decir, hay una cosa ahí como muy ambivalente, ¿no? Una cuestión donde está la crueldad, la identificación con el padre cruel, pero todo, la represión, la formación reactiva, que es la cosa de la oblatividad, el amor, la donación, El histérico, en cambio, tiene, como yo les marcaba, una mayor pobreza identificatoria con el padre, y en ese sentido es más objeto que sujeto de la crueldad. Fíjense que en la escena primaria del hombre de las ratas, que es el obsesivo, el tipo se rebela contra el padre. La escena es que el padre lo empieza a fajar. Y él entonces, que tenía 3 años, no sabía ni hablar, lo encara al padre y lo empieza como a insultar, y era cómico porque él tenía pocas palabras, entonces conocía, no sé, la palabra vela, mesa, yo le gritaba al padre, pero como queriendo insultar.